millonaria obligó a su hija a casarse con un humilde granjero sin saber lo que pasaría. El sol apenas comenzaba a levantarse sobre los elegantes tejados de la mansión Montero, dorando las cortinas de seda que cubrían las ventanas del inmenso cuarto de Isabel. Allí, bajo el suave calor de la mañana, Isabel Montero, la única heredera de una de las fortunas más importantes de la región, se revolvía entre las sábanas de lino. A sus 25 años, muchos dirían que lo tenía todo: belleza, juventud y una herencia que cualquiera envidiaría. Sin embargo, el eco constante de una vida vacía la seguía a donde fuera. El nombre Montero pesaba como una carga en los hombros de Isabel, aunque nunca lo hubiera dicho en voz alta. Desde la muerte de su padre, 3 años atrás, la vida en la mansión se había convertido en un juego de silencios tensos y miradas frías, una guerra no declarada entre ella y Carmen, su madrastra. Una mujer tan bella como manipuladora. El amor entre ellas nunca había sido sincero, y la muerte de su padre solo había profundizado esa brecha. Aquella mañana, cuando la voz chillona de la ama de llaves resonó por la habitación, anunciando que su madre la esperaba en el despacho, Isabel sabía que no se trataba de una simple charla. Las reuniones en el despacho de Carmen nunca eran para temas triviales, y menos ahora, cuando su futuro era una hoja en blanco que la asustaba. Con un suspiro de resignación, Isabel se levantó lentamente, dejando que su largo cabello negro cayera sobre sus hombros. Su reflejo en el espejo era el de una mujer segura, pero dentro de sí misma, la realidad era diferente. El miedo, la duda y el resentimiento formaban parte de su vida cotidiana, especialmente desde que el único protector que había conocido, su padre, ya no estaba. Se vestía con prisa, pero su mente estaba en otra parte, anticipando lo que Carmen podría tener planeado esta vez. Había algo en el aire, algo denso y pesado que presagiaba un cambio inminente. Sabía que Carmen la veía como una niña malcriada, incapaz de manejar las empresas de su padre, y estaba segura de que la mujer aprovecharía cualquier oportunidad para recordárselo. Así, con el corazón inquieto y los pasos lentos, Isabel Montero, la heredera de una fortuna inmensa, caminó hacia el despacho, ignorando la sensación de vacío que crecía dentro de ella. Tan vasta como la propia mansión que habitaba. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar, pero ni en sus peores pesadillas habría imaginado lo que Carmen le tenía preparado. Isabel caminaba por los interminables pasillos de la mansión Montero, cada paso resonando en el eco silencioso de los muros adornados con retratos de sus antepasados. Los latidos de su corazón parecían marcar el ritmo de sus pasos, mientras su mente intentaba predecir qué nueva trampa habría tejido Carmen. Desde la muerte de su padre, su vida había sido una constante lucha por preservar el control sobre lo que le pertenecía por derecho, y Carmen, con sus sonrisas frías y sus palabras venenosas, no hacía más que complicarlo todo. Finalmente, llegó frente a la imponente puerta de roble del despacho de su madrastra. Tomó una bocanada profunda de aire, intentando calmar el torbellino de emociones que sentía, y golpeó suavemente. Una voz fría respondió desde el otro lado. Adelante. Entró con el porte de una princesa, aunque por dentro se sintiera más como una prisionera. Carmen, impecablemente vestida como siempre, estaba de pie detrás del escritorio de su difunto esposo, con los ojos fijos en Isabel. A sus 50 años, seguía siendo una mujer de una belleza casi inhumana, su cabello rubio platinado recogido en un moño severo y sus ojos azules, fríos como el acero, observando cada movimiento de su hijastra. Siéntate, ordenó Carmen, señalando la silla frente a ella sin una pizca de afecto. Isabel obedeció, cruzando las piernas con un gesto desafiante. La relación entre ambas había evolucionado de indiferencia a hostilidad abierta en los últimos años. No había ni un rastro de amor ni de respeto mutuo, solo una guerra fría que ninguna se molestaba en disimular. Isabel elevó una ceja, preparándose para lo que venía. ¿Qué sucede ahora, Carmen? Preguntó, el sarcasmo goteando de sus palabras. ¿Acaso los jardineros se quejaron de que pisé las rosas otra vez? Carmen ni siquiera parpadeó ante la burla. En lugar de responder, sus labios se tensaron en una fina línea, y sus ojos se entrecerraron, transmitiendo una seriedad que hizo que Isabel se enderezara un poco más en su asiento. Lo que fuera que venía, no sería nada bueno.
Es hora de que hablemos sobre tu futuro, Isabel, dijo Carmen, con una voz tan afilada como un cuchillo. Has vivido como una princesa mimada durante demasiado tiempo. Es momento de que asumas tus responsabilidades. Isabel dejó escapar una risa amarga. ¿Responsabilidades? ¿Se refería a las empresas que Carmen había manejado como si fueran suyas desde la muerte de su padre? No podía creer la hipocresía. ¿Responsabilidades? Repitió con desdén. ¿Te refieres a las empresas que mi padre me dejó y que tú has controlado desde su muerte? No me hagas reír, Carmen. Los ojos de Carmen se oscurecieron, una peligrosa chispa de ira brillando detrás de su máscara de calma. Isabel sabía que había tocado una fibra sensible. Pero lo que no esperaba fue lo que vino después. Esas empresas necesitan a alguien maduro y capaz al frente, dijo Carmen, con la voz gélida. Tú, querida, no estás ni cerca de estar lista para ese papel. Isabel se inclinó hacia adelante, sus ojos marrones reluciendo con desafío. ¿Y quién lo dice? Preguntó, su voz cortante. Yo soy la heredera legítima. Esas empresas son mías por derecho. Un silencio sepulcral se apoderó de la habitación mientras ambas mujeres se enfrentaban. Finalmente, Carmen rompió el contacto visual, pero solo para rodear lentamente el escritorio y acercarse a Isabel con la gracia de un depredador acechando a su presa. ¿Vereda? Susurró Carmen, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa es una palabra muy interesante. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no te pareces en nada a tu padre? Isabel sintió que algo helado le recorría la columna vertebral. ¿Qué estaba insinuando Carmen? Pero antes de que pudiera formular una respuesta, Carmen continuó, como si disfrutara con cada palabra que pronunciaba. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy vengo a hablarte de algo más importante, dijo Carmen, su voz endureciéndose. He tomado una decisión sobre tu futuro. Es hora de que te cases. La frase cayó como una bomba en la habitación. Isabel se levantó de un salto, su corazón martilleando en sus oídos. ¿Qué? ¿Estás loca? No puedes decidir eso por mí. Gritó, incapaz de contenerse. Carmen no perdió la compostura, su expresión permanecía fría y controlada, pero en su tono había un filo de poder que hizo que la sangre de Isabel se congelara. Oh, pero puedo, respondió Carmen con calma. Como tu tutora legal hasta los 30 años, según el testamento de tu padre, tengo la autoridad para tomar decisiones sobre tu bienestar. Y he decidido que necesitas un esposo que te enseñe el valor del trabajo duro y la humildad. Isabel retrocedió, sacudiendo la cabeza en una mezcla de incredulidad y furia. No puedes hacer esto. No lo permitiré. Carmen se acercó más, hasta que sus rostros quedaron a centímetros de distancia. Sus ojos azules, fríos y calculadores, parecían perforar a Isabel. Puedes resistirte, por supuesto, susurró Carmen con una amenaza velada. Pero recuerda, querida, que tengo el poder de hacer tu vida muy difícil. ¿Realmente quieres desafiarme? Antes de que Isabel pudiera responder, un golpe en la puerta interrumpió la tensa confrontación. Adelante, llamó Carmen, sin apartar la vista de su hijastra. La puerta se abrió, revelando a un hombre joven de unos 30 años, vestido de manera sencilla pero con dignidad. Tenía el cabello castaño despeinado y una barba de varios días. Lo que más destacaba eran sus ojos verdes, intensos, que parpadearon con sorpresa al ver la escena ante él. Ah, Javier, dijo Carmen, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Justo a tiempo. Isabel, quiero presentarte a Javier Mendoza, tu futuro esposo. El mundo de Isabel se detuvo de golpe. El aire en el despacho se volvió tan denso que Isabel sintió que apenas podía respirar. Frente a ella, Carmen se mantenía erguida, con su sonrisa afilada y calculadora. Al otro lado de la habitación, el hombre que acababa de entrar, Javier Mendoza, parecía tan sorprendido como ella. Durante unos largos segundos, nadie dijo nada. Isabel miró a Javier, luego a Carmen, y de nuevo a Javier, esperando que en algún momento alguien rompiera el silencio y le dijera que todo aquello no era más que una broma de mal gusto.
Esto es ridículo, logró decir Isabel finalmente, su voz temblorosa pero cargada de ira. No puedes obligarme a casarme con un granjero. Javier, aún de pie cerca de la puerta, parecía incómodo con la situación. Sus ojos verdes se movían inquietos entre Isabel y Carmen, intentando comprender qué estaba sucediendo. Al oír el desprecio en las palabras de Isabel, su expresión cambió brevemente, un destello de algo que podría haber sido dolor cruzó su rostro, pero lo escondió rápidamente bajo una máscara de calma. Carmen, sin embargo, no se dejó afectar por el arrebato de Isabel. Se limitó a cruzar los brazos sobre su pecho y respondió con un tono de voz tan frío que parecía cortante. Cuida tus palabras, Isabel, advirtió, sus ojos clavándose en los de su hijastra. Javier es un hombre respetable y trabajador. Exactamente lo que necesitas para enderezar tu vida. Isabel no podía creer lo que escuchaba. Cada fibra de su ser estaba en contra de la idea. Casarse con un hombre que no conocía, y peor aún, alguien que Carmen había escogido. La furia le bullía en el pecho, pero bajo esa rabia creciente también había un toque de miedo, un temor a lo que realmente significaba el poder que Carmen tenía sobre ella. Javier, que había permanecido en silencio hasta entonces, decidió hablar. Dio un paso adelante y extendió una mano callosa hacia Isabel, sus movimientos torpes pero sinceros. Es un placer conocerla, señorita Montero, dijo con una voz grave, pero sorprendentemente suave. Isabel ignoró la mano extendida, sin siquiera mirar hacia él. Sus ojos seguían clavados en Carmen, como si pudiera derrotarla solo con su mirada. Pero Javier no dejó caer la mano de inmediato. La mantuvo allí por un momento más, esperando una reacción, cualquier cosa, hasta que finalmente la bajó con lentitud. Un pesado silencio cayó sobre la sala, lleno de tensión. Esto no tiene ningún sentido, exclamó Isabel, mirando finalmente a Javier, quien ahora la observaba con una mezcla de incomodidad y algo parecido a la pena. ¿Cómo puedes permitirte ser parte de esta locura? No me conoces, y yo no te conozco a ti. Javier se aclaró la garganta, incómodo. Sus ojos verdes buscaron un refugio en el suelo antes de alzar la mirada hacia Carmen, como si esperara alguna explicación adicional. Carmen, con una sonrisa calculadora en el rostro, intervino antes de que pudiera decir algo. Oh, Javier, esto es mucho mejor que cualquier préstamo, dijo con un tono de falsa dulzura que hacía hervir la sangre de Isabel. Con este matrimonio tendrás acceso a recursos que ni siquiera había soñado. Todo lo que tienes que hacer es ayudar a Isabel a madurar y a convertirse en una mujer responsable. El rubor se apoderó del rostro de Javier, pero no de vergüenza, sino de incomodidad y frustración. Señora Montero, dijo, dirigiéndose a Carmen, con su voz aún suave pero firme. Creo que ha habido un malentendido. Pensé que me había llamado para discutir sobre un préstamo para la granja. No estoy aquí para... Tonterías, lo interrumpió Carmen, haciendo un gesto despreocupado con la mano. Esto es mucho mejor que un simple préstamo. Es una oportunidad para ambos. Isabel sintió cómo sus pensamientos se desbordaban en todas direcciones. Estaba atrapada en una situación que nunca había imaginado. Miró a Javier, con el ceño fruncido, tratando de ver más allá de la superficie. No parecía ser el tipo de hombre que Carmen solía rodearse, y en sus ojos, por un breve segundo, creyó ver algo de honestidad, pero eso no importaba ahora. Lo que importaba era que su libertad estaba siendo arrancada frente a ella. No puedes obligarme a casarme con él, Carmen, dijo Isabel, con la voz en un tono bajo, amenazante. No lo permitiré. Carmen se acercó a ella, más de lo que Isabel hubiera querido. Su presencia era sofocante, y la amenaza en su voz era innegable. Puedes intentar resistirte, Isabel, susurró Carmen, su tono lleno de malicia. Pero si lo haces, podrías descubrir verdades sobre ti misma que preferirías no conocer. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quería decir Carmen? ¿Qué sabía que ella no? ¿Qué quieres decir con eso? Preguntó Isabel, pero su voz ya no sonaba desafiante, sino insegura. Carmen sonrió, pero era la sonrisa de una cazadora que sabía que su presa estaba acorralada. Nada importante, querida,
respondió Carmen, dando un paso atrás. Solo piénsalo bien antes de rechazar lo que te ofrezco. El silencio que siguió era tan espeso que resultaba difícil respirar. Isabel apretó los puños, intentando procesar lo que acababa de suceder. Sus ojos se posaron en Javier, quien aún parecía incómodo, pero ahora había en él un aire de resignación, como si él también fuera una víctima de esta intriga. Javier, que había permanecido en silencio, volvió a hablar, esta vez dirigiéndose directamente a Isabel. «Señorita Montero», dijo, su voz baja pero cargada de sinceridad. «Yo tampoco pedí esto». Isabel lo miró, sus ojos ardiendo de furia y confusión. Pero algo en la manera en que Javier la miraba, algo en su postura, hizo que, por un momento, dudara. Tal vez él no era el villano en esta historia. Tal vez, como ella, también era solo una pieza en el retorcido juego de poder de Carmen. Pero ahora, mientras Carmen sonreía desde la sombra, ambos estaban atrapados en una situación que ninguno de los dos había elegido. Y no había escapatoria a la vista. Las semanas que siguieron al enfrentamiento en el despacho de Carmen se sintieron para Isabel como un torbellino del que no podía escapar. Todo a su alrededor parecía estar fuera de control, desde los preparativos de una boda que no deseaba, hasta la constante manipulación de Carmen, que tejía una red de mentiras y amenazas cada vez más apretada alrededor de ella. La sensación de pérdida de libertad se volvía insoportable. Carmen, en su papel de madrastra perfecta, supervisaba cada detalle de la boda con una eficiencia despiadada. Vestidos, flores, invitados. Isabel no tenía voz ni voto en ninguno de estos asuntos. Se sentía como una actriz en una obra macabra, forzada a representar un papel que detestaba. Cada vez que intentaba oponerse, Carmen le recordaba con esa sonrisa fría y calculadora lo que estaba en juego. «Recuerda, querida», le susurraba Carmen en los momentos más oportunos, «tienes mucho que perder si sigues resistiéndote. Quizá incluso más de lo que te imaginas». Isabel, cansada de luchar contra una fuerza que parecía invencible, trató de buscar ayuda en abogados o personas cercanas a su difunto padre. Pero Carmen había sido demasiado astuta, había manipulado el testamento y las circunstancias legales con precisión quirúrgica. Legalmente, Isabel estaba atrapada en la red que su madrastra había tejido con tanto cuidado. Javier, por su parte, no se quedó callado ante esta situación. Aunque él mismo se encontraba en una posición vulnerable, intentó en varias ocasiones hablar con Isabel, explicarle que no era su intención casarse bajo esas circunstancias. Pero ella lo evitaba, como si su sola presencia fuera un recordatorio constante de su encierro. Una mañana, mientras caminaba por los jardines de la mansión, Isabel lo vio acercarse. Su figura, alta y fuerte, destacaba contra el paisaje de flores perfectamente cuidadas, pero no se detuvo. Su orgullo y su rabia seguían nublando su capacidad para escuchar. «Isabel, por favor», dijo Javier cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Tenemos que hablar». Isabel se giró hacia él, el rostro tenso y los ojos ardiendo con una mezcla de impotencia y furia. «No tenemos nada de qué hablar», respondió, apretando los puños. «Tú eres parte de esto, Javier. Tal vez no lo entiendas, pero estás colaborando con Carmen en destruir mi vida». Javier se detuvo, visiblemente afectado por sus palabras, pero su mirada seguía siendo firme. «Yo tampoco quiero esto», dijo, su voz calmada pero intensa. «No elegí esta situación. Carmen me amenazó, Isabel. Me dijo que si no aceptaba, me quitaría mi granja. Es todo lo que me queda de mi familia». Isabel se quedó inmóvil, sorprendida por su confesión. Sabía que Carmen era capaz de manipular y chantajear, pero no había considerado que Javier también fuera una víctima en este juego retorcido. Sin embargo, su orgullo seguía en pie, levantando una muralla que no permitiría derrumbarse tan fácilmente. «No es excusa», dijo finalmente, su voz más baja pero aún desafiante. «Aceptaste ser parte de esto. Y ahora yo soy quien debe pagar las consecuencias». Javier bajó la cabeza, asintiendo lentamente, como si comprendiera la magnitud de su complicidad, aunque hubiera sido forzada. «Lo sé», dijo en voz baja. «Pero aún podemos encontrar una salida. Si trabajamos juntos».
¿trabajar juntos? Isabel soltó una risa amarga, interrumpiéndolo. Esto no es un trato de negocios, Javier. Mi vida está siendo destruida, y tú formas parte de ese plan. Sin decir más, Isabel se giró y se alejó rápidamente, su corazón latiendo con fuerza. No podía permitirse confiar en él. No podía permitirse bajar la guardia, no cuando Carmen estaba vigilando cada uno de sus movimientos, tejiendo su red más y más apretada. Mientras Isabel luchaba con su propio aislamiento, la mansión estaba en constante movimiento. Los preparativos para la boda seguían, y el personal no paraba ni un segundo. Vestidos de novia llegaban desde los mejores diseñadores, las flores más exóticas decoraban los pasillos, y una lista interminable de invitados confirmaba su asistencia. Todo parecía estar destinado a crear una imagen de perfección, una perfección que Isabel detestaba. Cada día que pasaba, su resistencia se debilitaba un poco más. La amenaza constante de Carmen la acosaba incluso en los momentos en que intentaba descansar. La insinuación de que podía perderlo todo, de que Carmen sabía algo sobre su identidad que podría arrebatarle la herencia que su padre le había dejado, era una sombra que nunca la abandonaba. Una tarde, mientras Isabel repasaba documentos antiguos en un intento desesperado por encontrar alguna grieta en el control de Carmen, la mujer apareció en el umbral de su puerta, tan serena como siempre. «Espero que estés disfrutando de tus últimas semanas como soltera», dijo Carmen con una sonrisa envenenada. «Después de todo, es una época que recordarás con nostalgia cuando estés en la granja de Javier». Isabel levantó la vista, con la mandíbula tensa. «No pienso ceder a tus juegos», respondió, aunque sabía que su voz no tenía la misma fuerza que antes. Carmen caminó lentamente hacia ella, su presencia invadiendo la habitación como un frío que se filtraba por las ventanas. «Oh, querida, no son juegos. Es la realidad», susurró, acercándose lo suficiente como para que Isabel sintiera su aliento en la piel. «Puedes resistirte todo lo que quieras, pero la boda será en un mes. Y cuanto más luches, más difícil será para ti. Así que piénsalo bien. ¿Estás dispuesta a perderlo todo?». Isabel se mordió el labio, intentando contener las lágrimas de frustración. No podía permitirse caer. No frente a Carmen. «No sé qué es lo que crees que puedes hacerme, pero no voy a casarme con Javier. No voy a dejar que me manipules». Carmen sonrió, pero era una sonrisa vacía, carente de cualquier rastro de humanidad. «Oh, Isabel», susurró, con una suavidad que solo intensificaba la amenaza. «No tienes idea de lo que puedo hacer. Pero si sigues resistiéndote, te lo demostraré. Y créeme, querida, no te va a gustar». Isabel apretó los puños bajo la mesa, sintiendo como las uñas se clavaban en la piel de sus palmas. No tenía salida. Estaba atrapada en una telaraña que Carmen había tejido con precisión desde el día en que su padre murió. Cada intento de escapar se encontraba con más amenazas, más juegos de poder. Finalmente, cuando Carmen se retiró de la habitación, Isabel sintió como las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a fluir lentamente. Estaba sola. Su única opción parecía ser rendirse, pero en lo más profundo de su ser, sabía que no podría soportar vivir el resto de su vida bajo el control de una mujer tan cruel. Las semanas pasaban, y el día de la boda se acercaba sin piedad. Los preparativos continuaban sin cesar, y la mansión Montero parecía brillar más que nunca. Pero para Isabel, cada detalle perfectamente arreglado no hacía más que recordarle la prisión en la que estaba atrapada. Una prisión dorada, tejida de mentiras y chantajes, y de la que no podía escapar, o al menos, aún no había encontrado la forma de hacerlo. Cada noche, al recostarse en su cama, Isabel soñaba con una vida diferente. Una vida libre de la opresión de Carmen, una vida en la que pudiera decidir su propio destino. Pero cada mañana, al despertar, la realidad volvía a caer sobre ella como un manto de hielo, recordándole que estaba a punto de perder todo lo que alguna vez había conocido. El día de la boda amaneció gris y nublado, como si el cielo mismo reflejara el estado de ánimo de Isabel. Cada rincón de la mansión Montero estaba adornado con flores blancas y decoraciones lujosas, pero el brillo y el esplendor no lograban ocultar la frialdad que se cernía sobre la ceremonia. Para los invitados,
muchos de ellos importantes figuras de la sociedad, era el enlace perfecto entre una heredera y un joven trabajador de principios humildes. Para Isabel, era el fin de su libertad. Mientras se miraba en el espejo, vestida con un traje de novia que parecía salido de una revista, todo parecía irreal. Su reflejo la mostraba hermosa, con el cabello recogido en un elegante moño y un velo que caía delicadamente sobre sus hombros. Pero no se reconocía. Era como si estuviera observando a una extraña en el espejo, una marioneta atrapada en un espectáculo que no había elegido protagonizar. Golpes suaves en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El ama de llaves entró con una sonrisa tímida. «Es hora, señorita Isabel», dijo con voz queda. Isabel asintió sin decir una palabra, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza en su pecho. Caminó lentamente hacia el pasillo principal, donde la música ya sonaba suave y la ceremonia la esperaba. Cada paso hacia el altar parecía interminable, como si estuviera caminando hacia el borde de un precipicio. Javier la esperaba al final del camino, de pie junto al sacerdote, con una expresión que reflejaba tanto incomodidad como resignación. Él también era una víctima de esta situación, y aunque Isabel lo sabía, no podía evitar sentir una ola de resentimiento cada vez que lo miraba. No importaba cuántas veces hubiera intentado explicarse, él seguía siendo parte de la trampa que Carmen había tendido. Los ojos de Isabel recorrieron la multitud de rostros que la observaban mientras avanzaba. Sonrisas educadas y miradas curiosas la seguían a cada paso, pero no encontró ningún rastro de comprensión en ellas. Todos los asistentes estaban allí para presenciar un espectáculo, ajenos a la batalla interna que ella libraba. Cuando finalmente llegó al altar, apenas podía respirar. El sacerdote comenzó a hablar, pero las palabras se le escapaban, ahogadas por la presión en su pecho. Solo cuando escuchó las palabras los declaró marido y mujer, sintió el golpe definitivo. Una parte de ella murió en ese momento. Miró a Javier, que la miraba con compasión, pero no había nada que pudiera hacer. El beso fue breve y distante, como todo lo que había entre ellos. Para los demás, era la conclusión perfecta de una ceremonia impecable. Para Isabel, era el sello de su destino, una cadena que la ataba a una vida que nunca había imaginado. Esa misma tarde, sin siquiera tiempo para procesar la magnitud de lo que acababa de suceder, Isabel se encontraba dejando atrás la mansión Montero, subida en la vieja camioneta de Javier. Las maletas, llenas de ropa cara y joyas que ya no tenían cabida en su nueva vida, se amontonaban en la parte trasera. Mientras la camioneta avanzaba, alejándose lentamente del lujo y la opulencia en los que había crecido, Isabel no pudo evitar mirar por el espejo retrovisor. Vio a Carmen de pie en la entrada de la mansión, con una sonrisa triunfante dibujada en su rostro, como si fuera la reina de un tablero de ajedrez donde había movido todas las piezas a su favor. Isabel apretó los labios, sintiendo cómo la ira y la frustración se arremolinaban en su interior. En ese momento, hizo una promesa silenciosa. Algún día volvería a esa mansión, pero cuando lo hiciera, sería para recuperar lo que le pertenecía por derecho. El trayecto hacia la granja fue largo y en silencio. Isabel miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje urbano se desvanecía lentamente, dando paso a campos abiertos y praderas que parecían extenderse hasta el infinito. A medida que avanzaban, sentía que cada kilómetro la alejaba más de su antigua vida, una vida que, por más superficial que hubiera sido, era la única que conocía. Finalmente, cuando el sol ya se estaba poniendo, llegaron a la granja de Javier. Era pequeña y modesta, nada comparado con la mansión Montero, pero tenía un aire acogedor. Una casa de madera de 2 pisos, rodeada de campos de cultivo y un pequeño establo. Todo parecía salido de una postal antigua, pero para Isabel era un mundo completamente ajeno. «Bienvenida a tu nuevo hogar», dijo Javier en voz baja mientras bajaba de la camioneta, mirando la casa con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Isabel bajó detrás de él, sintiendo como sus zapatos de diseñador se hundían ligeramente en la tierra suelta. Observó la casa con ojos críticos, buscando algo familiar en ese nuevo escenario, pero no encontró nada. Todo le resultaba extraño, incómodo. «Es diferente», murmuró, intentando mantener su tono neutral.
Javier sonrió levemente, como si hubiera esperado una reacción mucho peor. Lo sé, respondió, cargando las maletas. Probablemente no es a lo que estás acostumbrada, pero te prometo que tiene su encanto. Isabel no dijo nada. Mientras Javier descargaba las maletas, ella comenzó a caminar lentamente por el terreno. El aroma de la tierra húmeda y la hierba fresca llenaba el aire, un olor que jamás había experimentado en su vida entre perfumes caros y salones llenos de cuero y mármol. A lo lejos, escuchó el suave mugido de las vacas y el cacareo distante de las gallinas. Era un sonido casi reconfortante, pero no lograba borrar el dolor que sentía en su interior. Cuando Javier terminó de descargar las maletas, se acercó a Isabel, que seguía mirando a su alrededor. ¿Quieres entrar?, preguntó, con un tono de amabilidad y cautela. Debes estar cansada después del viaje. Isabel asintió en silencio y lo siguió hacia la casa. El interior era sencillo, pero acogedor. Muebles de madera desgastada, cortinas de flores en las ventanas y una chimenea de piedra dominaban la sala. Era tan diferente a todo lo que había conocido que, por un momento, no supo qué sentir. ¿Debía odiarlo? ¿Resentirlo? ¿Aceptar que esta sería su nueva realidad? Tu habitación está arriba, dijo Javier, señalando una escalera de madera que crujía bajo sus pies. La preparé para ti. Espero que sea cómoda. Isabel subió lentamente las escaleras, seguida por Javier, que cargaba sus maletas. La habitación era pequeña comparada con la lujosa suite que había tenido en la mansión, pero estaba limpia y ordenada. Una cama con una colcha de patchwork, un armario de roble y un pequeño escritorio junto a la ventana componían el mobiliario. Nada de lujos. Solo lo esencial. Te dejaré para que te instales, dijo Javier, dejando las maletas junto a la puerta. Si necesitas algo, estaré abajo. Cuando Javier salió de la habitación y cerró suavemente la puerta tras de sí, Isabel finalmente se permitió derrumbarse. Se sentó en la cama, sintiendo cómo las lágrimas que había estado conteniendo durante todo el día finalmente comenzaron a fluir libremente. Lloró por la vida que había dejado atrás, por la injusticia de su situación, y por el miedo a un futuro que nunca había imaginado para sí misma. En ese momento, mientras la noche caía sobre la pequeña granja, Isabel se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía. Estaba en manos de un destino que no había escogido. Y aunque Javier parecía dispuesto a ayudarla, aunque fuera una víctima más, la sensación de soledad era abrumadora. Estaba lejos de todo lo que había conocido, y el camino de regreso parecía imposible. Aquella noche, ambos pasaron su primera noche como marido y mujer, separados por un piso de madera y un mundo de diferencias. Los primeros días en la granja fueron una mezcla de confusión, resistencia y frustración para Isabel. La vida que había dejado atrás, llena de lujos y comodidades, se había desvanecido en el polvo del camino que la había traído hasta aquí. Ahora, cada mañana se despertaba con el sonido del gallo y el aroma de la tierra húmeda, un contraste brutal con las sábanas de seda y los desayunos servidos en porcelana fina de la mansión Montero. Javier, por su parte, era un hombre de pocas palabras pero de mucho trabajo. Desde el amanecer hasta bien entrada la tarde, estaba ocupado en los campos, atendiendo las labores de la granja. Isabel lo veía desde la ventana de su pequeña habitación, su figura inclinada sobre la tierra, sus manos callosas moviéndose con destreza en las tareas cotidianas. Aunque había una distancia palpable entre ellos, cada día que pasaba, esa brecha parecía reducirse, imperceptible pero constante. Al principio, Isabel se resistía a involucrarse en la vida de la granja. No quería ser parte de esa nueva realidad que se le había impuesto, y cada intento de Javier por acercarse era recibido con frialdad o silencio. Pero poco a poco, algo dentro de ella empezó a cambiar. El trabajo, la tierra y la simplicidad del entorno empezaron a hacer mella en su corazón endurecido. Una mañana, cerca de una semana después de su llegada, Isabel se despertó temprano con el sonido de voces airadas afuera. Curiosa, se asomó por la ventana y vio a Javier discutiendo acaloradamente con un hombre de traje que sostenía un maletín. La preocupación cruzó su rostro. Había visto muchas discusiones de negocios en su vida, pero esta tenía un aire de urgencia diferente.
Bajó rápidamente las escaleras y salió al porche justo cuando el hombre del traje se marchaba, dejando a Javier con una expresión de derrota en el rostro. ¿Qué fue eso?, preguntó Isabel, sorprendida al notar un toque de genuina preocupación en su voz. Javier suspiró, pasándose una mano por el cabello con frustración. Era del banco, dijo en voz baja. Están amenazando con ejecutar la hipoteca de la granja si no pago los atrasos este mes. Isabel sintió una punzada de culpa. En su propio mundo de resentimiento, no se había detenido a pensar en los problemas que Javier estaba enfrentando. La realidad golpeó de repente, él también estaba luchando. Esta granja, su único hogar, estaba en peligro, y ella había estado tan absorta en su propio sufrimiento que no lo había visto. ¿Cuánto debes?, preguntó, sorprendiendo incluso a sí misma con el tono de su voz. Javier la miró, evidentemente sorprendido por su interés. Más de lo que puedo pagar en este momento, admitió. La cosecha del año pasado fue mala, y con los precios bajos, bueno, estamos al límite. Isabel se mordió el labio, su mente volviendo a los años en los que había observado a su padre manejar los negocios familiares. Aunque había estado lejos del mundo agrícola, sabía de finanzas, sabía de números. Por primera vez, una chispa de responsabilidad se encendió en su interior. Quizás, aunque no pudiera manejar la granja, podría ayudar de otra manera. Quizá, empezó tímidamente, como si estuviera hablando consigo misma. Quizá pueda ayudar. No sé nada de granjas, pero sé de números. Podría echar un vistazo a tus cuentas, ver si hay algo que podamos reorganizar. Javier la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No esperaba esa oferta, y mucho menos de alguien como Isabel, que hasta hace poco parecía despreciar cada rincón de su vida. Pero había algo en sus ojos, una sinceridad que no había visto antes. ¿Harías eso?, preguntó, sin ocultar el destello de esperanza en su voz. Pensé que odiabas todo esto. Isabel se encogió de hombros, sintiéndose un poco incómoda bajo la intensidad de su mirada. Bueno, si voy a estar aquí, al menos puedo ser útil, respondió con una leve sonrisa, como si quisiera suavizar la situación. Esa misma tarde, Isabel se sumergió en los libros de contabilidad de la granja. Para su sorpresa, descubrió que disfrutaba el desafío de desentrañar los números, de buscar soluciones. Mientras ella trabajaba en las cifras, Javier le explicaba los pormenores del negocio agrícola, y ella comenzó a ver la complejidad que implicaba mantener una granja en funcionamiento. El trabajo físico y la incertidumbre financiera se unían en un delicado equilibrio que requería mucho más que fuerza bruta. A medida que pasaban los días, la tensión entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por algo inesperado: respeto mutuo. Isabel aportaba su conocimiento financiero y su educación en negocios, mientras que Javier compartía su experiencia práctica y su profundo entendimiento de la tierra. Sin darse cuenta, comenzaron a formar un equipo. Cada noche, después de largas jornadas de trabajo, se sentaban juntos a cenar. Las conversaciones, al principio formales y escuetas, se volvieron más relajadas. Isabel descubrió que, a pesar de las diferencias, Javier era un hombre honesto, con una profunda pasión por lo que hacía. Y aunque todavía resentía la situación en la que estaban, poco a poco comenzó a dejar de verlo como una carga o una imposición, y empezó a verlo como un hombre que también había sido arrastrado por las circunstancias. Una noche, mientras cenaban juntos en la pequeña cocina de la granja, Isabel finalmente se atrevió a hacer la pregunta que había estado rondando su mente durante días. ¿Por qué aceptaste este matrimonio, Javier?, preguntó, sin rodeos. Mencionaste que Carmen te amenazó, pero, ¿realmente no había otra opción? Javier dejó su tenedor y la miró en silencio durante un largo momento. Luego, suspiró profundamente. La verdad es que esta granja es todo lo que me queda de mi familia, dijo, su voz baja y cargada de emoción. Mis padres la construyeron desde cero. Cuando fallecieron, juré que la mantendría en pie, sin importar el costo. Isabel lo miró, conmovida por la sinceridad en sus palabras. Había estado tan concentrada en su propia lucha por mantener su herencia que no había considerado que Javier también estaba luchando por algo que le importaba profundamente. Lo siento,
dijo en voz baja, con más empatía de la que había mostrado desde que llegó. No sabía. Javier negó con la cabeza, como si no quisiera que se sintiera culpable. No te disculpes. Es algo de lo que no hablo mucho. Pero cuando Carmen apareció con su propuesta, me sentí atrapado. No podía perder esto. Es mi hogar. Hubo un largo silencio entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego en la chimenea. Te entiendo, dijo Isabel finalmente. Yo también estoy luchando por mi herencia, aunque de una manera diferente. Javier la miró con una nueva comprensión en los ojos. Estamos en esto juntos, Isabel, dijo suavemente. No tiene que ser una batalla entre nosotros. Isabel sonrió levemente. Por primera vez desde que había llegado, sintió que tal vez, solo tal vez, podrían encontrar una forma de convivir en esa nueva vida. La chispa de complicidad que se había encendido entre ellos se sentía como un pequeño rayo de esperanza en medio de la tormenta. A medida que pasaban los días, la vida en la granja se volvió más llevadera para Isabel. Ya no veía el trabajo como una carga, sino como una forma de conectarse con una realidad más simple, más auténtica. Y, sin darse cuenta, se dio cuenta de que ya no estaba sola en esa lucha. Javier estaba a su lado, no como un adversario, sino como un aliado inesperado. Ambos sabían que las dificultades no habían terminado, pero por primera vez, sentían que, juntos, podían enfrentarlas. El verano comenzó a desvanecerse, y con él, la sensación de que la calma podría durar para siempre. La rutina en la granja se había estabilizado, y aunque Isabel aún lidiaba con las cicatrices emocionales de su vida anterior, el trabajo en la tierra y la inesperada complicidad con Javier le habían dado una especie de paz. Sin embargo, en el fondo de su mente, siempre estaba la sombra de Carmen, vigilante, silenciosa y peligrosa. Esa sombra se hizo tangible una tarde, cuando Isabel y Javier estaban discutiendo las próximas cosechas. Los dos estaban sentados en la mesa de la cocina, rodeados de papeles y cuadernos de contabilidad, cuando el sonido de un coche elegante acercándose al camino de tierra rompió el ritmo tranquilo de su conversación. Javier se levantó primero, con una expresión de preocupación en el rostro. Isabel, con el corazón acelerado, lo siguió hasta la puerta principal. Cuando el coche se detuvo frente a la casa, Isabel sintió un escalofrío al reconocer el vehículo negro que descendía sobre el paisaje rústico como una nube oscura. La puerta del coche se abrió y, como una aparición maligna, Carmen Montero salió del vehículo, impecablemente vestida como siempre, con su porte aristocrático y su sonrisa fría. Isabel, querida, dijo Carmen con una suavidad peligrosa mientras avanzaba hacia ellos. No vas a saludar a tu madrastra, ¿verdad? Isabel sintió cómo su cuerpo se tensaba al instante. El aire entre ellas era tan denso que resultaba difícil respirar. Instintivamente, se puso delante de Javier, como si quisiera protegerlo de la presencia amenazante de Carmen. ¿Qué haces aquí, Carmen?, preguntó Isabel con voz firme, aunque el miedo revoloteaba en su interior. Carmen no hizo caso a la hostilidad evidente en la voz de Isabel. En cambio, sonrió con esa calma que solo la crueldad calculada podía producir. Vengo a traerte noticias, respondió, sosteniendo un sobre en la mano, como un carnicero sostendría un cuchillo antes del golpe final. Es hora de que conozcas la verdad. Javier dio un paso adelante, su cuerpo rígido por la tensión. No tenemos nada que hablar contigo, Carmen, dijo en tono firme, pero Carmen lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en Isabel, como un depredador que no pierde de vista a su presa. Pero estoy segura de que querrás escuchar esto, Isabel, continuó Carmen, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Hay cosas que tu padre nunca te contó. Cosas que, cuando las sepas, cambiarán para siempre tu vida. El corazón de Isabel se hundió. A lo largo de los años, Carmen había insinuado muchas veces que sabía algo sobre el pasado de Isabel, pero jamás había dicho exactamente qué. Esta vez, sin embargo, el sobre en su mano parecía la prueba tangible de que las amenazas veladas tenían un trasfondo mucho más oscuro. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Isabel, su voz temblando con una mezcla de rabia y temor. Carmen avanzó un paso más y le tendió el sobre.
El silencio que siguió fue abrumador. Isabel dudó por un momento antes de tomarlo. Con manos temblorosas, rompió el sello y extrajo los documentos. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, pero de inmediato se congelaron. Sintió como el suelo se desvanecía bajo sus pies. No, susurró, su voz ahogada por el shock. Esto no puede ser verdad. Javier se acercó, tomando los papeles de sus manos. Lo que leyó hizo que su rostro palideciera. Los documentos eran papeles de adopción. Isabel no era hija biológica de Eduardo Montero. Había sido adoptada cuando era apenas un bebé. Sí, querida, dijo Carmen, deleitándose en la conmoción de Isabel. Eduardo nunca te lo contó, ¿verdad? Siempre pensé que era extraño que no te parecieras en nada a él, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. Isabel sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Todo lo que había creído sobre sí misma, sobre su lugar en la familia Montero, se evaporaba en ese instante. ¿Había vivido toda su vida basada en una mentira? ¿Quién era ella realmente? Su padre, ¿por qué nunca le había dicho la verdad? Carmen, viendo la devastación en los ojos de Isabel, dio el golpe final. Y hay algo más, continuó, con la voz de una víbora que se enrosca alrededor de su presa. Según las leyes de este país, los hijos adoptivos no tienen los mismos derechos de herencia que los biológicos, a menos que se especifique en el testamento. Y adivina qué, querida. Eduardo, lamentablemente, olvidó hacer esa pequeña aclaración. Así que, técnicamente, no tienes derecho a la fortuna Montero. Isabel sintió como si el aire abandonara sus pulmones. Todo lo que había pasado, todo lo que había sufrido, y ahora, la única cosa que la conectaba con su padre, la herencia que él le había dejado, estaba en peligro de ser arrebatada. Javier, que había estado en silencio, dio un paso adelante, su rostro endurecido por la rabia. Eso es una mentira, dijo, con voz firme. Eduardo te amaba, Isabel. Nunca te habría dejado sin protección. Carmen se encogió de hombros con una sonrisa desdeñosa. El amor no significa nada frente a las leyes, granjero. Ya he presentado una petición para invalidar el testamento de Eduardo. En unas semanas, todo será oficialmente mío. Isabel sintió como sus piernas comenzaban a fallarle. Javier la sostuvo, impidiendo que cayera al suelo. Carmen, viéndola al borde del colapso, disfrutaba de su victoria. ¿Por qué, Carmen?, preguntó Isabel, con la voz quebrada. ¿Por qué ahora? ¿Por qué hacer esto? Carmen se acercó, inclinándose para susurrar, su voz fría como el hielo. Porque nunca fuiste más que un obstáculo, Isabel. Un recordatorio de que, sin importar cuánto me esforzara, nunca sería lo más importante para Eduardo. Pero ahora, finalmente tendré lo que merezco. Todo será mío. Dando media vuelta, Carmen se alejó lentamente hacia su coche. Antes de entrar, se volvió una última vez, su sonrisa cruel iluminando su rostro. Oh, y una cosa más, Isabel. La hipoteca de esta adorable granjita también está a mi nombre ahora. Tienen una semana para desalojar. Adiós, querida. Cuando el coche se alejó, dejando una nube de polvo tras de sí, Isabel cayó de rodillas en el suelo, las lágrimas fluyendo libremente. Todo lo que había conocido, todo lo que había luchado por mantener, se desmoronaba. Su identidad, su herencia, su hogar, todo parecía estar perdido. Javier la sostuvo en silencio, su rostro endurecido pero lleno de determinación. Sabía que las palabras no podían reparar lo que acababa de suceder, pero su presencia era un ancla en la tormenta. Lo siento tanto, Isabel, susurró. No sé qué más decir. Isabel apoyó la cabeza en su hombro, buscando consuelo en el único lugar donde sabía que lo encontraría. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con la voz rota por el dolor. Javier tomó una profunda bocanada de aire, su brazo alrededor de ella más firme que nunca. Lucharemos, respondió, con una certeza que Isabel aún no sentía. No vamos a rendirnos. No mientras tengamos algo por lo que pelear. Isabel lo miró a los ojos,
y aunque el dolor aún la consumía, una chispa de esperanza comenzó a encenderse en su interior. Habían sido arrastrados por las circunstancias, pero ahora, frente a las revelaciones más devastadoras de su vida, Isabel y Javier comprendieron que, juntos, tenían la fuerza para enfrentarse a cualquier cosa, incluso a alguien tan peligrosa como Carmen. La batalla por la verdad, por la justicia, acababa de comenzar. Las semanas que siguieron al devastador encuentro con Carmen fueron una tormenta de emociones y acción para Isabel y Javier. Cada día era una lucha, no solo para procesar la revelación de la verdad sobre la adopción de Isabel, sino también para preparar una estrategia que les permitiera enfrentar a Carmen y evitar la destrucción de sus vidas. El pequeño refugio que la granja representaba había sido amenazado, y la sombra de Carmen se cernía sobre ellos como una espada lista para caer. Sin embargo, Isabel no era la misma mujer que había llegado a la granja meses atrás. Ya no era la joven que había sido manipulada y arrojada a un matrimonio que no deseaba. El trabajo duro y la complicidad que había formado con Javier la habían transformado, y ahora, más que nunca, estaba decidida a luchar por lo que era suyo. Una mañana, mientras Isabel revisaba por enésima vez los documentos legales que Carmen había utilizado para su petición, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una voz suave pero firme se identificó como Elena Vega, la antigua secretaria de su padre. Isabel, que apenas recordaba a la mujer, la escuchó con creciente sorpresa cuando mencionó que tenía información vital sobre el testamento de Eduardo Montero. Necesitamos reunirnos, Isabel. Tu padre nunca quiso que te vieras en esta situación, y creo que es hora de que conozcas toda la verdad. Isabel aceptó la reunión con una mezcla de esperanza y desconfianza. ¿Podía Elena realmente ayudar a desentrañar los secretos que Carmen había ocultado también? Elena llegó a la granja un par de días después, una mujer de edad avanzada, pero aún con una postura erguida y decidida. Sentada en la mesa de la cocina junto a Isabel y Javier, comenzó a contarles una historia que Isabel jamás hubiera imaginado. Eduardo te amaba más que a nada en este mundo, Isabel, dijo Elena, con los ojos cargados de emoción. Siempre quiso que heredases todo lo que había construido. Sabía que Carmen nunca te aceptó, pero jamás pensó que ella llegaría tan lejos. Elena les explicó cómo, en los últimos meses de su vida, Eduardo había empezado a sospechar que algo no estaba bien con su salud. A pesar de ser un hombre fuerte, su energía comenzó a decaer rápidamente. Sospechando que Carmen podía estar involucrada, Eduardo había pedido a Elena que reuniera pruebas, pero antes de que pudiera actuar, Eduardo había fallecido súbitamente. No pude hacer mucho en ese momento, pero logré guardar una copia del testamento original, el que Carmen no sabe que existe, continuó Elena, sacando un sobre del bolso que había llevado consigo. En este testamento, Eduardo deja claro que tu adopción no afecta tus derechos de herencia. Todo es tuyo, Isabel, y este documento lo prueba. Isabel y Javier se quedaron en silencio por un momento, procesando el peso de las palabras de Elena. La copia del testamento era la clave que necesitaban para desmontar el control de Carmen. Pero entonces, Elena hizo una pausa, como si estuviera preparando el terreno para la revelación más grande. Y hay algo más, dijo, con voz temblorosa. Las pruebas que reuní indican que Eduardo no murió por causas naturales. Carmen lo envenenó lentamente. Quise contarle a la policía, pero ella me amenazó, diciendo que destruiría mi vida y la de cualquiera que intentara interferir. Isabel sintió que la sangre se le helaba. Carmen no solo había intentado robarle su herencia, sino que había asesinado a su padre para asegurarse de obtener el control total. Con las manos temblorosas, Isabel tomó los documentos que Elena le ofrecía. En ellos estaba la prueba de todo, la manipulación del testamento, los informes médicos que sugerían envenenamiento y cartas que Eduardo había escrito poco antes de morir, expresando sus sospechas. Era un golpe demoledor para Carmen, y Isabel sabía que era el momento de actuar. ¿Qué vamos a hacer con esto?, preguntó Javier, con la voz llena de determinación. Isabel lo miró a los ojos, y por primera vez en semanas, sintió que tenían el poder para cambiar las cosas. Vamos a ir a la policía, dijo con firmeza. Carmen tiene que pagar por lo que ha hecho. Esa misma tarde,
acompañados por Elena, Isabel y Javier llevaron toda la documentación a la comisaría. El caso se volvió rápidamente el centro de atención, no solo por la gravedad de los crímenes, sino también por el estatus social de Carmen. Mientras las investigaciones avanzaban, la fachada perfecta que Carmen había mantenido durante años comenzó a desmoronarse. En cuestión de días, las autoridades detuvieron a Carmen, quien, al principio, intentó mantener su actitud arrogante y controlada. Pero cuando se le presentaron las pruebas, su máscara finalmente se rompió. Con el rostro descompuesto por la furia y el miedo, intentó negar las acusaciones, pero las pruebas eran irrefutables. La imagen de la poderosa Carmen Montero se desmoronó ante los ojos del mundo, y fue arrestada por fraude, manipulación y el asesinato de Eduardo Montero. El proceso judicial fue largo, pero al final, la justicia prevaleció. Carmen fue condenada a una larga cadena de prisión, y todo el control que había ejercido durante años sobre la fortuna y la vida de Isabel fue destruido. La herencia Montero finalmente volvió a las manos de Isabel, quien, después de todo lo que había pasado, ya no veía esa fortuna como un símbolo de poder o estatus, sino como un legado que tenía la responsabilidad de honrar. Un año después, la granja Montero Mendoza había florecido. Isabel y Javier, que habían consolidado su relación no solo como compañeros en la vida, sino como un verdadero equipo, habían transformado la propiedad en un próspero negocio de agricultura orgánica. Usaron parte de la herencia para ayudar a otras granjas familiares en dificultades y para financiar programas de educación agrícola sostenible. Isabel, que alguna vez había sido una joven perdida entre los lujos y la opresión de la mansión Montero, ahora era una mujer fuerte, decidida y segura de su lugar en el mundo. El amor que había encontrado con Javier había crecido a través de la adversidad, y juntos habían construido una nueva vida que nunca habrían imaginado. Una tarde soleada de primavera, bajo el mismo árbol donde compartieron su primer momento de cercanía, Isabel y Javier celebraron su boda, esta vez por amor y elección. Estaban rodeados de amigos, familiares y los trabajadores de la granja que se habían convertido en parte de su familia elegida. El cielo se tiñó de colores rosados y dorados mientras el sol se ponía, pintando el inicio de su nueva vida juntos. Isabel miró a su alrededor, a Javier, a la granja que ahora llamaba hogar, y sintió una profunda paz. Había recorrido un largo y difícil camino, pero finalmente se había encontrado a sí misma. Había aprendido que el verdadero poder no residía en el dinero o el control, sino en el amor, la verdad y la perseverancia. Y mientras el viento susurraba entre los árboles, supo que ya no tenía miedo. El legado Montero estaba en buenas manos, pero, lo más importante, Isabel había reclamado su propio destino.